Muy buenas tardes, bienvenidos a Consentido Crítico. Feliz sábado. Espero que estén como siempre excelente. A todos los que se suscriben, a todos los que recomiendan el canal, un fuerte abrazo. El día de hoy estaré con dos grandes amigos. Aquí están en pantalla. Muchas personas también me han pedido que cree contenido con ellos y bueno, obligado a eso o dejándome llevar por eso, aquí estoy con ellos, con el capitán Urdaneta. Henderson Urdaneta y con el teniente Luis Lugo, pero si nos quitamos los grados que tuvimos en la aviación, sencillamente somos Henderson, Luis Eduardo, amigos desde hace al menos 25 años. Bueno, y Luis un poco más. Muchachos, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por tu tiempo. Hoy vamos a desarrollar algunas cositas de anuncios de la Casa Blanca y de algunas otras cosas un poco bochornosas de Petro. A ver, ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Henderson? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de lo que estén viendo. Eduardo, no sé, hay como una especie de feedback y tienes como un lagueo. No sé si eso no es normal o es normal. Pero bueno, agradecido nuevamente de tener esta ventana y compartirla en esta ocasión con Henderson, que excelente oficial, excelente cadete y bueno, excelente ser humano, que es lo que más predomina, ¿no? Oye, Eduardo, feliz tarde, qué gusto poder reunirme con ustedes otra vez. Luis, bueno, gracias por esas palabras. De mi parte, igual, toda mi admiración a ustedes dos por el recorrido que han tenido, no solo como personas, como profesionales, y bueno, ahora en esta lucha que han conservado y mantenido la bandera de la defensa de la verdad, ¿no? Ante todos los venezolanos y el mundo en general. Ok, que tenía acá el micrófono en silencio. Bueno, a ustedes muchachos, a ti, Henderson, además, que tú también te has mantenido muy activo con todo esto de Venezuela y apoyando ahora desde donde estás, y eso tiene muchísimo valor porque no todos los oficiales, sea cual sea su condición, están, no, digamos, dispuestos, y no porque sean malos, pero bueno, hay personas que prefieren mantener su lucha desde un sitio un poco menos visible. Escucho, sí, escucho el retorno, Luis, pero bueno, vamos a tener que llevarlo así. Miren, muchachos, voy a compartir aquí en pantalla lo que es el anuncio que salió por NBC sobre presuntas acciones militares dentro de con objetivos dentro de Venezuela. Acá está, yo lo voy a ir compartiendo. Obviamente está en inglés, es porque sobre todo quiero hacer énfasis en la fuente, pero lo voy a ir leyendo traducido, que lo tengo por acá. Y dice así, esto es, les repito, de Gabe Gutiérrez y Catherine Doyle. Aquí dice también, hablan de un Courtney Kube. Dicen, Washington, oficiales militares estadounidenses están evaluando opciones para atacar a los narcotraficantes en Venezuela. Y los ataques dentro de las fronteras de ese país podrían comenzar en cuestión de semanas, según informaron 4 fuentes a NBC News. Estas fuentes son 2 funcionarios estadounidenses familiarizados con la planificación y otras 2 fuentes familiarizadas con las conversaciones. Hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente. Un ataque dentro de Venezuela representaría otra escalada en la campaña militar de la administración Trump contra presuntos objetivos del narcotráfico y su postura hacia el gobierno venezolano. En las últimas semanas, el ejército estadounidense atacó al menos 3 embarcaciones. Pues eso ya lo sabemos. La administración no ha aportado pruebas de la la administración de Donald Trump no ha aportado pruebas de que hubiera drogas en esas embarcaciones. Sin embargo, y esto es importante, dicen que la embajada estadounidense en República Dominicana declaró en conferencia de prensa que encontraron drogas en el agua después de los ataques. Los ataques dentro de Venezuela podrían ocurrir en las próximas semanas, pero el presidente aún no ha aprobado nada, según las 4 fuentes. Voy a ir resumiendo porque el artículo es un poco largo. Algunos funcionarios de la administración Trump están decepcionados porque la escalada militar de Estados Unidos no parece haber debilitado el control de Maduro ni generado una respuesta significativa, afirmó el funcionario familiarizado con las conversaciones de la Casa Blanca. Pero sin embargo, acá en el último párrafo dice, Trump está dispuesto a utilizar todos los recursos de poder estadounidenses para detener la afluencia de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. El gobierno venezolano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre esto, dice el periodista. Maduro ha negado previamente cualquier implicación con el narcotráfico. Claro,
Ni modo que vaya aceptando todo. Sin embargo, aceptarlo. sí, a ver, se fue aquí Henderson, pero lo tengo de nuevo. No, ahí está, ahí está, ahí está. Aquí estoy. Perfecto, perfecto. Bueno, muchachos, nada, que me den sus opiniones. Quisiera empezar por ti, Luis, que me des tus opiniones sobre este artículo de la NBC, sobre estos anuncios de posibles ataques dentro de la frontera o internamente en Venezuela, si lo ves probable, si lo ves posible y cuáles serían las reacciones o qué desencadenaría un ataque puertas adentro en Venezuela. Bueno, Eduardo, mira, para iniciar esta intervención hay que tener en claro y tener en cuenta, mejor dicho, que las grandes comunicadoras, ya sean de audiovisuales o escritas, como el New York Times, NBC, ABC, todas estas grandes plataformas tienen de cierta manera personas que le filtran noticias dentro de las organizaciones que pertenecen a la administración del Estado, a la presidencia. En este caso, yo considero que es algo muy probable, es algo que pudiese ocurrir. Ya pasó, va la redundancia, en el pasado presente, o sea, en el actual, donde se filtraron noticias acerca de cuando Venezuela la iban a colocar como un país que era financiador del terrorismo, que se filtraron lo del TPS. Entonces, antes de que la administración lo confirmara, ya medios de comunicaciones nacionales acá en los Estados Unidos filtraban estas noticias. Por ende, es algo que pudiese ocurrir, es algo que realmente tiene todos los requisitos como para que pueda materializarse. Ahora bien, esto que dice en este texto como tal, de que no han debilitado a Maduro o que Maduro se mantiene en el poder, hay que ser cierto. Estados Unidos, y creo que fue en la misma administración de Trump, en la primera, cuando ellos eliminan a Soleimani, ellos estaban buscando extraer o eliminar cabezas de cierta organización. Ahora, ellos están buscando un cambio político en ese país, pues eso no es lo que parece suceder, por lo menos con Irán. Y yo creo que no es tampoco lo que busca inicialmente la administración Trump. La administración Trump prometió o ha estado dentro de su retórica buscando combatir el narcotráfico, que es lo que representa más de 300.000 muertes al año en los Estados Unidos, de ciudadanos norteamericanos o ciudadanos que están en suelo norteamericano. Ahora bien, esto se concatena con que Maduro es un tirano, con que Maduro es un violador de derechos humanos, con que Maduro no es reconocido como presidente o como jefe de Estado. Entonces, quizás por eso está esa ambivalencia, está ese espacio como para pensar, bueno, es que ellos están buscando quitar el régimen de Nicolás Maduro. Ellos están buscando eliminar a Nicolás Maduro y obviamente eso termina o es consecuente que termine la administración de Maduro como quien administra el régimen en Venezuela. Pero, ¿qué ocurre? Y esto lo he venido discutiendo contigo, Eduardo. ¿Qué ocurre si Maduro es eliminado? ¿Qué ocurre si Maduro es extraído? ¿Qué ocurre si Maduro es sacado de la ocasión? Incluso Maduro, Diosdado y Padrino López, que son las cabezas que han tenido recompensa en esta ocasión. Están los hermanos Rodríguez, está Tarek William Saab, están muchas otras personas que pudiesen retomar o pudiesen tomar el mando en Venezuela. Entonces yo creo que, por un lado, la administración Trump está haciendo lo correcto, lo debido con respecto a debilitar de cierta forma el régimen venezolano y a nosotros como venezolanos nos corresponde o nos correspondería, en teoría, terminar de hacer el trabajo con respecto a terminar de sacar al régimen venezolano del poder en Venezuela. Yo creo que debe ser una especie de trabajo conjunto. Creo que la administración Trump está haciendo lo correcto o lo debido con respecto a esta especie de bloqueo naval que existe en la parte sur del Mar Caribe. Y pues, vuelvo y repito, nos toca a nosotros como venezolanos terminar el trabajo para poder sacar al régimen. Es mi opinión, es mi perspectiva.
Sí, voy a escuchar ahora la opinión. Gracias, Luis. Voy a escuchar ahora la opinión y el punto de vista de Anderson para pasar a la segunda pregunta que va en orden. Les voy adelantando a, bueno, algunos planteamientos que sé que compartimos, que es luego de que pase, si pasa, es cómo mantener el orden interno, porque no va a poder haber ningún inicio de alguna reforma de lo que sea si no hay orden interno. Pero me estoy adelantando. Anderson, ¿cómo ves este anuncio del gobierno de los Estados Unidos o esta filtración del gobierno de los Estados Unidos sobre el presente o la presunta intención de atacar objetivos dentro de Venezuela? No te escuchamos, Henderson. Ya que estaba Ok. muteado para evitar si era yo el que tenía el eco. Bueno, fíjate, muy bien el punto de vista de Luis, ¿no? Y yo quería manifestar en esta oportunidad también, Eduardo, de que hay cosas que tenemos que entender y es el hecho de cómo se va pasando de una fase a otra, cómo se van intensificando las cosas. Cómo pasamos primero de un despliegue, ¿verdad? Que se fue haciendo presente en el Caribe, aeronaves, movimientos de aeronaves hacia Puerto Rico, cómo se fueron destruyendo estos botes que cargaban droga con un fin ulterior. El fin ulterior de esto es poder fortalecer la dialéctica de lo que representa el narcotráfico o el narcoterrorismo para los Estados Unidos. Yo lo divido en dos puntos. Está el político y está el relacionado a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahorita confluyen ambos. En lo político, evidentemente, porque está demostrado que Maduro se robó las elecciones. Básicamente, para los Estados Unidos, eso le hace mucho más sencillo decir, mira, pero es que él no es el presidente, él es ilegal. Existe un presidente legal que sí nos está, digamos, en cierta forma, facultando en tomar acciones relacionadas a Venezuela. Pero el que más se fortaleció fue justamente la dialéctica relacionada a la seguridad de Estado de los Estados Unidos, valga la redundancia. Y ahora me voy a enfocar en esta, ¿por qué? Porque digamos que en cierta forma el escenario perfecto para los Estados Unidos en tomar acciones dentro del territorio venezolano justamente es en búsqueda de este tipo de movimientos relacionados al narcotráfico. ¿Qué pasa? Evidentemente eh, hay otras cosas también que tenemos que repasar y la voy a conectar rápidamente. Una, que dentro de la Casa Blanca también hay hay dos opiniones. Una muy fortalecida por parte de Marco Rubio, que sí quiere tomar acciones bastante contundentes en el caso de Venezuela, como secretario de Estado, pero también tenemos la de J.D. Vance, siendo el presidente de los Estados Unidos. Él es un poco como, bueno, mira, ya no somos el sheriff del mundo, ¿sabes? Ya no tenemos por qué, o al menos es como lo hace ver, ya no tenemos por qué llevarle a la bandera de la libertad en estos países con cambio de regímenes. Ahora, ¿qué pasa con respecto a esto, Eduardo? Es el hecho de que, a pesar de que hay posturas distintas en la de J.D. Vance y la de Marco Rubio, porque si bien es cierto, Donald Trump, una de sus banderas durante la campaña fue justamente el hecho de finalizar las guerras, y es algo que se ha enfocado, sería muy contraproducente o antagónico el hecho de que, bueno, iniciar una nueva. Por eso es que ellos tienen que ir fase a fase. Primero, el desplazamiento de las tropas, de los buques, de los submarinos, destruir estos objetivos que comprueban que hay traslado de drogas hacia los Estados Unidos, generar esa matriz de opinión, tanto en la prensa como en el Senado y en el Parlamento de los Estados Unidos, que este tema pueda fortalecerse para ir aumentando, digamos, las acciones y las presiones. Estamos a las puertas de que, de una vez que tome las decisiones del presidente Trump, puedan ocurrir estas acciones que todos estamos esperando, pero que nadie sabe. Fíjate que hay informaciones muy serias en relación a que ya no solamente el almirante del Comando Sur que se encuentra presente con las tropas en el Caribe, sino las mismas tropas ya están ávidas, ansiosas de poder tomar acción dentro de Venezuela, tomar acción en lo respecto al narcotráfico, porque hay muchas cosas que se solapan detrás del narcotráfico y esto es muy importante entenderlo. El hecho de que las últimas acciones de Maduro haya sido
un acercamiento con Colombia para em, negociar monómeros y entonces crear una gran zona entre el Zulia y la Guajira Bilateral. colombiana para supuesta, digamos, combatir el narcotráfico, no era más que lo que estaba detrás de ello era hacer un gran cártel en donde pudieran utilizar los derivados de monómeros para hacer las drogas y entonces tener un cártel mucho más fortalecido entre estos dos países y dos líderes muy similares, solo que uno es ilegítimo y el otro pues elegido por el pueblo, pero evidentemente estaban fortaleciendo su cártel. Y otros son las relaciones con Irán. Hay muchas cosas que están solapadas y a medida que todo esto vaya tomando mayor contundencia, pues esa olla se va a ir abriendo y podamos tener acceso a ellos, ¿no? Fíjate que llama la atención inclusive cómo hay entes de lo que se autodefine como em, oposición en Venezuela, que en algún momento sí se manifestaron que Venezuela tenía un estado narcoterrorista, pero entonces ahora no, donde supuestamente hay que comprobar, como fue el caso de eh, Capriles Capriles. Radonsky, De y bueno, Capriles. después las declaraciones de Ramos Alup, y entonces muchas otras en las que dice, cuidado, ¿será que estas personas de cierto modo tienen alguna vinculación? Pero todas esas ollas se van a destapar. En lo militar, estamos a la espera de la decisión del presidente Trump, que sus dos personas más allegadas, evidentemente, tienen opiniones distintas, pero sí seguramente para poder pasar a la nueva fase, porque evidentemente este tipo de botes con cargamentos de drogas, pues se han disminuido. Se han disminuido. Ahora, si disminuyen hasta el punto cero, ¿qué sustenta el hecho de ir a atacar por acciones de narcotráfico? Pues tienes que ir tierra adentro, ¿no? Ya tienes que ir a objetivos militares dentro de Venezuela, en donde he leído y he visto personas especialistas en el área donde dice, bueno, ya Venezuela está infiltrada, ya hay, posiblemente existen muchos agentes americanos dentro de Venezuela, solamente esperando las órdenes del presidente Trump, que para muchos pudieran ser más temprano de lo que imaginamos, pero siempre dejan esta ventana de varias semanas, ¿sabes? Sí, Pero Henderson. habría algo que preguntarse, ¿no? Mira, Eduardo, habría algo que preguntarse aquí, y es que cuando estas personas hablan porque creo que hablan de 4 objetivos en Venezuela, de 4 objetivos específicos, más no los nombran. No dicen si son objetivos como humanos o son objetivos de facilities, ¿cómo se llama? De Instalaciones. locaciones, de instalaciones, exactamente. Entonces, eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Una de las cosas, y que complementando lo que dice Anderson, es que el régimen venezolano no es solamente considerado como narcotraficante, como un régimen narcotraficante, es considerado como un régimen terrorista. Y esto es una de las cosas que también le da esta amplitud a la administración de Donald Trump de poder combatir a este régimen no como un estado enemigo, sino como una banda organizada. O sea, y eso hay que verlo a nivel legal. La parte legal es muy importante acá, porque no es sencillo que tú operes, porque tú puedes hacer, o tú puedes comparar, mejor dicho, lo que ocurrió, vuelvo y repito, con Soleimani. Soleimani fue eliminado en un tercer país. O sea, no fue ni siquiera eliminado en Irán, si mal no recuerdo. Creo que fue, ahorita no recuerdo el país, y no recuerdo, creo que estoy seguro que no fue en Irán. Este, Igual lo que pasó con lo que hizo Israel creo que fue en Siria y en Qatar, que ciertos enemigos fueron eliminados de manera quirúrgica, pero porque, bueno, ellos necesitaban eliminar eso, más no es el Luis muere en Estado como Irak. tal al que ellos están Murió en combatiendo. Irak. Muere, correcto, correcto. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque ¿de qué se va o en qué se basa esta operación en tierras adentro venezolanas? Si es una operación de extracción, si estos son 4 objetivos de seres humanos o 4 cabezas del narcotráfico, o es que van a eliminar donde se hace la droga, pistas clandestinas, eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque muchas personas pueden estar imaginando en este momento de que estas operaciones pudiesen significar la caída inminente del régimen y quizás no sea así. Y hay que ser bien responsable en ese aspecto, porque mal pudiésemos nosotros aquí decir, o
ilusionar al venezolano en decir, mira, estas cuatro operaciones que se van a dar de manera simultánea, van a hacer que el régimen caiga de manera inmediata. No creo eso, no es mi perspectiva. Creo que es un debilitamiento oportuno para que se siga, que sea una acción continuada y se llegue después a la finalización del régimen. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, Eduardo Henderson, desde mi punto de vista, porque quizá esto no implique de manera inmediata el fin del régimen. O sea, esto quizás sí implica el comienzo del fin, más no el fin inmediato. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, ya me adelantas algunas cosas, pero yo tengo acá varias cositas, digamos, pendientes también, porque quería comentarles, yo veía algunas críticas que han salido desde digamos, puertas adentro de la política interna de los Estados Unidos, donde decían un dicho así en inglés, que algo así como que Trump está usando un martillo de oro para matar un zancudo haciendo relación a todo lo que han sido los movimientos y solamente atacar 3 embarcaciones. Nosotros positivamente y optimistas también dejándonos llevar bueno, por lo que es lo racional. Tú dices, bueno, no creo que Trump vaya a movilizar todo esto, que durante más de un mes estamos basándonos sobre esto, en el tema de que, bueno, no creemos que vayan a movilizar todo esto solamente para hacer bloqueo a embarcaciones. Hemos apostado, Luis Henderson, si tenemos años hablándolo de la amenaza creíble y de cómo la amenaza creíble pudiese hacer un quiebre interno. Luis y yo tuvimos un programa hace un par de semanas hablando de la deserción de un general, luego sacamos la errata, pero sin embargo, sí hay un quiebre y sí ha habido fisuras y además ya se desarrollará un programa más adelante, pero con el general Suárez Caballero pasó algo que todavía está muy tapado. Porque todavía él no aparece en las oficinas de la comandancia, sus ayudantes tampoco aparecen, afirman que estuvo varios días en investigaciones del DGCIN, otras personas dicen que sencillamente sí había iniciado unas conversaciones o hasta algunos movimientos para salir de Venezuela y bueno, se presume entonces, ahora que está allí, ha salido en algunos programas también con una cara muy circunspecta, bueno, se presume varias cosas, pero ese no es el punto. El punto es que independientemente de esto, sí han habido muchas fisuras, sí están mostrando muchísimo nervio. Tú decías en un programa con Alejandro Marcano, Anderson, algo estupendo, que decías, estos videos de la milicia, de tan torpe, tan mal preparada, no puede ser accidental. Lo pueden estar haciendo también como estrategia, digo, el régimen. Ahora, tú que nombrabas a Colombia, Anderson, más adelante, después de que me respondas algo, voy a colocar el video de Petro, porque lo de Petro ayer en Nueva York, brother, fue una cosa que tú dices que nos favorece, nos favorece. Adelante, Sí, Anderson, por pero dame favor. un minuto para terminar de complementar, porque es bastante importante, Eduardo, también que nosotros digamos que en este doble discurso que tiene el dictador venezolano, ¿no? Y toda su manada de bandidos, es que siempre juegan a medias, ni siquiera mentiras, de medias verdades, medias mentiras, ¿no? Ellos intentan venderse como ovejas siendo unos lobos ya comprobados. ¿Qué pasa en relación a esto? Fíjate, es muy importante que podamos entender y que el pueblo venezolano sepa que Maduro tiene una obsesión. Maduro quiere hacerse de alguna u otra forma con armamento nuclear. Él quiere convertirse en el Kim Jong-un de Sudamérica. Y esto es algo de lo que todavía no ha tomado digamos, mucha fuerza en el debate público, ¿no? Pero es algo que se va a ir descubriendo, porque evidentemente cuando esto se desmantele, no solamente va a aparecer para dónde se ha ido muchísimo dinero a través de diferentes agentes, porque a través por ejemplo, Tarek El Aissami, pues están las conexiones hacia Irán, y este mundo que él ha querido siempre buscar conseguir este tipo de armamento y estas capacidades, porque muy diferente sería un dictador insensato como Maduro, como lo vemos actualmente, ¿no? Disminuido militarmente y abandonado, porque esto también hay que verlo. Este paso a paso que llevan los Estados Unidos también tiene que ver para probar si China y Rusia, que son los otros dos grandes, digamos, representantes en todo este no juego político, en este mundo geopolítico nuevo que se nos está presentando, cómo responden a las medidas que está tomando Estados Unidos en consideración a Venezuela. Entonces, este ir paso a paso le permite a los Estados Unidos tener un escenario muchísimo más claro en consideración a estas otras dos potencias, ¿no? Pero entonces lo que te quería decir,
Imagínate lo que significaría para los Estados Unidos a 3 horas de vuelo, 1.200 millas náuticas, una persona como Kim Jong-un. Es un tema completamente diferente. Entonces imagínate un cártel que se dedica al narcotráfico con capacidades nucleares. Y esto pudiera sonar alto, pero esto es lo que él busca para poder garantizarse su estadía en el poder, ¿no? Además de todo lo que va a aparecer con las personas estas que bastantes valijas llevaron, por ejemplo, para apoyar candidaturas como la de Cristina Kirchner, como la del mismísimo Petro. Y entonces podemos, Iglesias. si nosotros, sí, y ahorita tú que vas a tomar el caso de, exacto, tú vas a tomar el caso de Petro, muy interesante, porque entonces fíjate que hace poco Diosdado Cabello se expresaba hacia él como un oponente, ¿no? Con una Un crítica cobarde. bastante fuerte, pero si nosotros analizamos, digamos, palabra por palabra lo que significan estos gestos, hay 2 veces en los que Diosdado Cabello le dice por mantenerse firme, por mantenerse firme. ¿Qué significa eso en un grupo en donde, mira, tenemos que atrincherarnos, somos todos o ninguno? ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender lo que está ocurriendo en Venezuela, que este momento de incertidumbre inclusive juega a favor porque genera intriga, y dentro del régimen de Venezuela evidentemente hay muchos que van a bajar la guardia pensando de que justamente en todo este discurso que se ha generado, no, mira, pero es que van a ir por 4 objetivos específicos o 5, y yo no he sido nombrado entre esos 4 o 5, o sea que yo puedo continuar, yo puedo sobrevivir a este cambio digamos, cambio de escenario político en Venezuela. Esto que estamos viviendo ahora, este momento de incertidumbre y de intriga para muchos, pudiera bajarles la guardia a una gran cantidad de personas y por allí mostrar las debilidades. Y justamente los Estados Unidos, con sus agencias de inteligencia, con su experiencia en el campo de la guerra, evidentemente ya tienen bien descifrado el régimen de Nicolás Maduro, y vamos a ver las acciones, digamos, más acuciosas y digamos, al blanco, bien específicas, porque yo estoy muy seguro de que van a ser acciones bien definitivas, ¿no? Tú sabes, no ir a encender una mecha que después no pueda cómo apagarse, ¿no? Sino que saber las acciones que van a poder tomar para que esto termine autodestruyendo el régimen, porque yo estoy convencido que algo que va a ocurrir en Venezuela es el efecto dominó. Hay muchísimos, no solamente oficiales, sino personas de la sociedad civil que desean un cambio. Ahora, ¿quién da el primer paso? Una vez que se dé el primer paso y se vean acciones de derrumbe, evidentemente hay muchos que entonces van a ayudar a que eso termine de autodestruirse, ¿sabes? sí, Sí, por, totalmente. por eso yo complementaba ahí lo de Anderson con respecto a que el venezolano va a terminar, o sea, es el que tiene que terminar el trabajo. El venezolano es el que tiene que terminar de erradicar el régimen en Venezuela. Suena incluso hasta bizarro, suena, bueno, pero ¿cómo? No, no, Bueno, no, bueno, no, no o suena sea, bizarro, tiene que ser así. Tú porque es decías, que sí. Porque es que si se ponen a analizar, eh, Estados Unidos no les interesa quién está, si es un dictador o es un tirano. Eso no le interesa porque ahí está Ortega, ahí está Díaz-Canel. Incluso puedes irte al otro lado del charco. Está el presidente de Siria en estos momentos. El presidente de Siria, hasta hace unos meses atrás, estaba buscado era uno de los más buscados por la administración de los Estados Unidos, Un por, carnicero, por el, esta- por el Estado Islámico. Y hace poco, pues Marco Rubio se reunió con él. Entonces, eso quiere decir que a medida que los intereses le convengan o no a la administración que esté de curso en los Estados Unidos, pues se van a tomar acciones. En este caso, lo que dice Henderson es muy, muy importante, porque se ha comprobado de que Venezuela estuvo ayudando a Irán en el enriquecimiento de uranio. Entonces, sí, representa una amenaza que va más allá de lo que es el narcotráfico, que va más allá de lo que es un cartel. ¿Qué ocurre? Que ellos utilizaron la retórica del cartel para poder ellos después hacer estas escaladas que, bueno, que ya estamos viendo que cada vez se unen más unidades al mar, en el sur del Mar Caribe, y que cada vez tú ves ya comenzó, como dice Henderson, pues con un despliegue y de un par de embarcaciones, ahora van más, ya creo que van 8 o algo así por el estilo, no recuerdo cuántas son en estos momentos, que tú dices, mira, ya esto
ya esta movilización no es una movilización normal para el combate del narcotráfico, que antes se ha hecho, porque esta no es la primera vez que se moviliza el Comando Sur para combatir el narcotráfico, pero a esta escalada jamás, nunca. Entonces, bien lo dicen ustedes, esto no es simplemente para hacer un show off o amenazar simplemente de palabra. Yo creo que las acciones están por suceder y pues ojalá sea el día de mañana. La NBC, el NBC creo que es la que saca, dice que es en las próximas semanas y pues bueno, esperaremos. ¿Estás en mute? Estás mute, Eduardo. Ya, ya, perdón, era para que no hubiera ahí el retorno, que les estaba comentando que definitivamente creo yo que lo de el día de ayer en Nueva York, lo de Petro, también es como, bueno, no un granito de arena, es una piedra en todo esto, porque el gobierno de los Estados Unidos dice, mira, bueno, yo no, habría que ver cuál era el estado de Petro, qué se metió, si fue whisky, ron, si fue caña clara o si fuera otra sustancia, pero definitivamente, imaginen ustedes que vaya el presidente de los Estados Unidos para Colombia o para Venezuela o para cualquier otro país a decirle a las tropas, desobedezcan a su presidente. Bueno, la izquierda mundial prende en candela el mundo. Miren, aquí voy a poner el video y luego del video también quiero la apreciación de ustedes acerca de lo que está diciendo Petro, por qué pudo haberlo dicho en caso no nos estemos escudando en el alcohol o en alguna sustancia, sino que bueno, si realmente lo dijo con alguna intención y también me comenten cómo creen ustedes que lo pueda tomar Venezuela, porque yo me adelanto, yo creo que Nicolás Maduro y los que están en Venezuela se llevaron las manos a la frente y dijeron, coño, ¿qué hizo Petro? Miren, acá pongo el video y luego escuchamos sus comentarios. Lo tengo por acá, aquí lo tengo, el video es de 1 minuto y medio. En la oficina oval. Y la de hoy sobre este tema, la de Petro con megáfono en Times Square en Nueva York, gritando en el megáfono como si le estuviera hablando a algún soldado, obviamente pues no había soldados, por favor desobedezcan las órdenes de Donald Trump. Lo dice Petro, le dice a los soldados de Estados Unidos que no le obedezcan a Donald Trump en Times Square, sin soldados al frente, obviamente. Y por eso hice la siguiente propuesta. Por Asamblea General de los Pueblos en las Naciones Unidas, vamos a presentar una resolución que diga que se ordena a las Naciones Unidas la configuración de un ejército de la salvación del mundo que tiene como primera tarea liberar a Palestina. Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Imagina que puedes crear una app con... A ver, que aquí nos venció la publicidad. En un segundo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, miren, este amigo las tiene de corcho. De verdad que increíble el ímpetu y las agallas que tuvo Petro para lanzarse eso. Empiezo por Henderson. Henderson, ¿cómo ves tú este acto de Petro? Y si ves que puede, no hablemos de favorecer, ni tampoco nos pongamos a analizar lo que habló del ejército y tal, sino si puede perjudicar ya lo que viene ocurriendo en contra de Venezuela o en contra de Maduro. No hablemos de Venezuela. Bueno, mira, fíjate, primero, de verdad que el esfuerzo que ellos hacen para tener una actitud y un comportamiento políticamente incorrecto es llamativo. Porque Brutal. no buscan actuar como representantes de una población, una nación, un país tan digno como es Colombia, ¿no? Sino juegan al papel de, pudiéramos decir, influencers, eh, figuras públicas que intentan elevar la animosidad de un sector en particular, ¿sabes? Intentan tomar fuerza a través de las redes sociales y los medios de comunicación para
todos aquellos que bajo financiamiento apoyan este sinnúmero de ideologías recientemente creadas para desestabilizar las sociedades, tú dices, ¿en qué punto estamos en cuanto a nuestros representantes y líderes políticos, ¿no? Evidentemente, no hay que dejar pasar el hecho de que si te fijas la bufanda que tiene, si mal no recuerdo, esa bufanda la utilizaba Santrich, o la llegó a utilizar Santrich, esta Claro, bufanda. claro, como símbolo de que apoyan al pueblo de Palestina. En Venezuela la usan. Sí, sí, pero entonces fíjate, o sea, apoyan al pueblo de Palestina siendo un pueblo también semítico, ¿no? Porque quieren venderse como... Al final tú no sabes, porque mezclan de todo un poco. Sí. Recientemente estaba diciendo que leía la Biblia, pero que entonces creo que mencionaba que se equivocó en uno de los patriarcas de la religión cristiana, que evidenció su desconocimiento completo, ¿no? Este tipo de blooper que hace al igual que Maduro, en donde intentan inclusive ridiculizar su imagen, pero en aras, digamos, de influenciar a cierta población, que a fin de cuentas esa población pues tiene su masa, ¿no? Y son todos estos a quien tenemos que darle la batalla cultural, Eduardo, ya el inglés me está dañando el español. La batalla cultural, porque bien es cierto, estas personas se esfuerzan porque otros hagan eco de todo lo que dicen y hacen en las redes sociales. Y estas personas hay que desenmascararlas, porque ni nos representan, ni dicen lo que nosotros como sociedad queremos expresar. Y fíjate el irrespeto político que hace en una nación que no es la suya, en donde llama a desobedecer a su presidente, llama a una coalición militar mayor que la del país de donde está hablando para hacerle contra. O sea, todo lo que es políticamente incorrecto en un solo discurso, en una sola persona. Es increíble lo que se atrevió a hacer No, este presidente colombiano, que derivó en que se le retirara la visa y evidentemente fuera retirado de los Estados Unidos, ¿no? Con todo sí, derecho. y que además Petro, Henderson, tiene unas similitudes con Chávez tremendas. Bueno, buscan la mayoría de los líderes. Lo mismo que hizo Chávez, lo mismo que hizo Chávez en la ONU con huele a azufre, es lo que él está buscando porque consideran que es la forma, ¿sabes?, de despertar a su masa. Es la polémica, despertar la polémica. El tema es que, fíjate tú, ¿no? El discurso, lo idéntico de los discursos. Déjame agregar a Luis acá que se había ido. A ver, ya lo tengo por aquí. Lo de los discursos, porque al igual que Chávez, ellos, y fíjate tú la cachaza de Petro, no, vamos a crear un ejército mundial que sea más grande que el de los Estados Unidos. Entonces, Colombia prendía en candela, Colombia con unos problemas sociales y militares internos de seguridad, comparables solamente con los de Venezuela, pero él dice que, bueno, que él está dando una iniciativa para crear un ejército mundial. Hay que tener unas agallas, brother, increíbles. Pero es que Luis, se ¿cuál es tu contradice apreciación? mucho. Pero en Sí, ¿cuál es cierta tu forma, apreciación, Luis? rapidito, en cierta forma, Eduardo, esas cosas son positivas porque van en contra de Sí, ellos sí, sí, mismos, o sí. sea, se disparan al pie. Todo esto lo que Claro, evidencia para los Estados Unidos es que sí, mira, definitivamente esta gente se está saliendo de sus cabales y son personas que ahorita son peligrosos sin los medios. ¿Qué ocurriría si pudieran obtener los medios? Entonces, todo esto que ellos hacen, que es tropezarse, creyendo que están vendiéndose de manera positiva para su masa, evidentemente termina de generar lo que es fortalecer estas matrices de análisis políticas que tienen los norteamericanos en consideración a las acciones que van a tomar en consideración a Venezuela y en sus nexos con Colombia, ¿no? ¿Tú ahora qué es que, opinas, Luis? no, mira, es que podemos retrotraernos, ¿verdad? Eh, Petro, una persona que en su juventud perteneció al M-19, grupo guerrillero que secuestró y asesinó, que apuntó sus fusiles hacia las personas, hacia las humanidades inocentes de Colombia. Entonces, hoy en día Petro habla de crear un ejército armado y competente para apuntar los fusiles a quién. Entonces, quiere decir que estas personas de izquierda, todo lo que es en contra de ellos es enemigo y es aborrecible y tiene el valor de ser eliminado, pero lo que sea a favor de ellos tiene que ser protegido. Y bien podemos buscar las primeras declaraciones de este señor, de este individuo,
cuando el asesino de Miguel Uribe Turbay fue capturado. Dice que este es un muchacho que es víctima de la pobreza, que es víctima, y lo mismo dice de las personas que estaban traficando droga en las lanchas. Bueno, es que eran seres humanos, que eran, o sea, es una persona que trata de eh, eh, alabar o hacerle una apología a las cosas que son malas y satanizar o estigmatizar a las cosas que son correctas. Porque ahora vamos a la parte política, ¿no? Y yo decía, se lo comentaba a Eduardo y lo comento aquí con ustedes nuevamente, lamentablemente la política mundial en estos momentos, vamos a decir por lo menos en este hemisferio, es una política de redes sociales. Bien lo decía Henderson, que ahorita son más influencers que políticos. Ellos tratan de, como bien lo dice, porque nombra el caso de Palestina, es un caso bien sensible, un caso que es un caso que hay que meterle la lupa, porque si podemos a equilibrarnos y ponerlo en una balanza, porque, mira, yo estoy en contra del homicidio de personas inocentes y yo, pues bueno, respeto a esas personas que se levantan a favor de las víctimas de Gaza, pero yo no veo a ninguna de estas personas levantarse por cómo cazan a los cristianos en Nigeria, por ejemplo. Boko Haram con sus grupos islámicos caza y asesina y elimina, porque no sé si se puede decir esta palabra en YouTube, caza y elimina a todo lo que Niños, sea, mujeres, sí, sí, cualquier niños, cristiano. mujeres, los mutila. Entonces, yo no veo esta movilización a estas zonas en África, estas zonas donde la pobreza es igual o hasta mayor de la que tú puedes percibir en Gaza. Entonces, es algo que simplemente pues algo que me va a generar a mí visualizaciones, es algo que me va a generar a mí una empatía automática por parte de estas personas que están en este gremio, que están a favor pues, levantar la voz por las víctimas en este caso de Gaza. Este, por eso él junta estas dos cosas, ¿no? Junta primero el que desobedezcan a Trump para poderlo complementar con lo de Gaza y después de todo esto, él comenzar su retórica con respecto a que, mira, las acciones que toma Trump son totalmente indebidas, ilegales e inhumanas, porque el fin de todo esto para Petro es el que se pare la movilización que existe hoy en día en el sur del Mar Caribe, porque esto a la larga les va a afectar a ellos también. Hay que recordar, y es algo muy cierto, Colombia y México son la meca del narcotráfico en el mundo. Venezuela está buscando escalar estos puestos también, pero es Colombia y México. Entonces, fíjate que incluso Petro ha buscado legalizar la droga dentro de su intervenciones en el Congreso de Colombia, en el Senado. Él muchas veces ha dicho, ¿por qué es un delito? Incluso, citando sus palabras, lo ilícito se quita quitándole la I, entonces se vuelve lícito. Imagínate, o sea, algo increíble, es algo que tú dices, cómo el ciudadano colombiano promedio confió en una persona con el background que tiene, con el currículo que tiene este señor para dirigirlo. Y hoy en día se está viendo. Eduardo, yo no recuerdo hace unos años atrás estos tipos de atentados en contra de políticos que siempre han existido, pero bombas en la Escuela de Aviación en Colombia, bombas en módulos policiales. Entonces, el delincuente hoy en día se ve apoyado por el Estado. Hablando de Colombia, ya Venezuela Sí, sí, el lamentablemente está retroceso tomada todas las ahí, instituciones por la disculpa que te delincuencia. interrumpa, Luis. El retroceso, Es cuando ven los gráficos de retroceso en Colombia han sido tremendos con el tema de inseguridad y atentados. abismales, abismales. Entonces, Petro está buscando es generar todo este entorno de empatía para él cuando se vuelva a dirigir con respecto en el tema de que nos atañe a nosotros en el sur del Caribe, Venezuela, la eliminación del narcotráfico o de los entes del narcotráfico, pues sabe que le va a afectar. Entonces, ya como tiene un séquito de personas, porque esta es otra cosa, las personas muchas veces les cuesta opinar de manera balanceada, les cuesta opinar de una manera eh, que, que tú puedes decir objetiva, porque tú no puedes pensar que todo lo que está haciendo Israel es malo. Sí, sí, se pueden decir que hay cosas que están haciendo mal, pero hay cosas que están haciendo bien o necesarias, como
en Gaza hay personas que están haciendo cosas correctas, como hay personas como Hamas que no lo están haciendo. Entonces tú no puedes inclinar la balanza a tu conveniencia. No, todo lo que está haciendo esta persona es malo o todo lo que está haciendo esta otra es bueno. No puede ser. Tiene que existir una balanza, una objetividad. Entonces, cuando tú ves este tipo de personas, cuando opinan acerca de, y voy a tocar temas totalmente sensibles, como es el genocidio en Gaza, como se le conoce, la parte LGBTQ, la parte de la discriminación social, la parte de la inmigración. Entonces son temas sensibles que como una chispa que automáticamente todo el que hable bien a favor de Gaza, todo el que hable pro inmigrante, independientemente de si las cosas son buenas o son malas, todo el que hable bien, hay que seguirlo y hay que apoyarlo, sin ver lo que realmente hay detrás. Entonces, estos son temas o estos son tópicos que realmente utilizan organizaciones para generar dinero, para crear empatía y para crear una cantidad de personas que es como un ejército, Eduardo. Tú te Es vas a ver estas propaganda, además, protestas, Luis. claro, es Propaganda de la totalmente, es izquierda. propaganda, Fíjate tú pero algo que fíjate está algo, ocurriendo. Disculpa, acá en España abrieron una investigación. Déjame colocar acá que creo que Anderson se desconectó. Abrieron una investigación acá en España porque se dice, ¿no? No se ha confirmado todavía, que se han dado más de 8 millones de euros a organizaciones pro-palestinas para las manifestaciones. Entonces, cuando tú ves las manifestaciones acá, la mayoría son mujeres, hay una cantidad también importante de personas de la comunidad LGTB que son personas que no durarían 48 horas bajo las leyes y la cultura palestina. Sencillamente van porque es la moda. Pero bueno, ese es un tema bastante profundo. Miren, pero voy a aprovechar claro, que me quedan y es que 5 minutos. Déjame colocar acá a Anderson. Termina, Luis, por favor. Pero fíjate algo, Eduardo, mira cómo estamos, o sea, la sociedad global está tan loca, que hace unas semanas o hace un mes, unas niñas, creo que fue en Escocia, fue en el Reino Unido, no recuerdo en qué país del Reino Unido fue, si fue en Escocia, Irlanda o Inglaterra, no recuerdo. Había una persona inmigrante que estaba no atacando, sino viendo a la hermanita de esta otra niña y, la estaba acosando, es la palabra, la estaba acosando. La niñita creo que sacó un cuchillo o algo por el estilo para defender a su hermana. Lo bárbaro, Eduardo, es que esa persona no fue presa, esa persona no fue investigada, esa persona fue protegida por muchas organizaciones que en vez de abocarse que la inocencia aquí es la niña, que la vulnerable aquí son las niñas, ni siquiera una, las dos niñas, pues se abocaron fue a defender a este tipo de personas. Tú en Inglaterra, Eduardo, en Inglaterra hoy en día, tú sales y dices que estás en contra del movimiento LGBTQ porque bueno, son tus principios, son tus valores y no quieres estar, y puedes ir preso, puedes ir preso. Ahora, tú siendo miembro de esta organización, tú puedes hacer ciertas cosas que son totalmente permitidas. Los islámicos pueden hacer muchas cosas que el mismo ciudadano del Reino Unido no puede hacer. Luis, Entonces tú dices, ¿cómo, perdón. cómo las leyes funcionan para el ciudadano, pero para el inmigrante que viene a hacer cosas que no son permitidas según las leyes, o sea, Mira, no le no sé si afectan? Es vieron, increíble. es increíble, no sé si vieron la noticia de una congresista, por decirlo de alguna manera, que está en Bélgica, que ella es de origen marroquí, islámica. Entonces ella dice que al Que que se no le vayan, guste en Bélgica, que se que vaya. se O sea, vayan. ella es inmigrante. Eso es como, imagínate tú que yo me pare aquí en España y diga, como que a usted no le gusta que yo coma arepa, al que no le gusta, que se vaya de aquí. Imagínate tú que un norteamericano se pare en algún lado, en otro país, en Colombia o en Venezuela o en cualquier país del mundo y diga, no, el que no le guste mis costumbres norteamericanas, que se vaya de su país. Hay que tenerlas bien grandes. Miren, Y muchachos, eso es muy importante. terminando aquí, Luis, solamente una pregunta, 3 minutos cada uno, muchachos. Esperando, y disculpa que te corte, Luis, pero voy como siempre en contra del reloj porque tengo que salir a las labores diarias. Me interesa, yo creo, les voy a dar mi apreciación, yo creo que definitivamente Trump va a buscar algún trofeo para llegar a Estados Unidos luego de esa movilización con algún trofeo. No es el momento ahora para, digamos, proyectar cuál es el trofeo, pero volvemos siempre a las presunciones. En caso de que esto ocurra, muchachos, yo ayer hacía un programa acerca de cómo va a ser la administración de la autoridad del Estado, ¿no? Entonces, hablando de que van a tener que buscarse árbitros y van a tener que buscarse árbitros venezolanos,
generales, oficiales superiores de vieja data, que además de comprobada solvencia moral, y algunas personas decían, no, pero ¿por qué los militares? ¿Por qué no lo hacen los civiles? Entonces acá las cosas, ¿no? Yo no veo a Urruchurtu ni a Edmundo organizando una operación militar en contra de generales malandros, narcomalandros, que no estén en disposición de reconocer la autoridad del nuevo gobierno que exista. Pero yo quiero aclarar algo acá y vamos con la opinión de ustedes. Hay algo que yo aprendí porque yo era muy antimilitarista, ustedes lo saben, pero es que realmente la mejor institución o la institución mejor evaluada antes de la llegada de Chávez era la Fuerza Armada. Claro, la cartelizó y la malandrizó con todo su entorno y por eso se ha convertido en lo que se ha convertido, pero tenemos militares capaces que no están tomando en cuenta y que para el día, como tú dijiste, Luis, que pase lo que esperemos que tenga que ocurrir y es que, bueno, se vaya el chavismo. Vamos a imaginar que se ilegaliza el chavismo. Todavía va a hacer falta mucho orden interno. ¿Cómo creen ustedes? 3 minutos cada uno. Puedes empezar tú, Henderson, que Luis venía ahora de hablar. ¿Cómo ves tú o cuál es tu opinión acerca de ese árbitro o acerca de ese orden interno que tiene que haber, esa autoridad que se tiene que ejercer al momento en que hay un cambio, si ocurre? Sí, interesantísima tu pregunta. De hecho, recuerdo haber visto tu programa y tú estabas hablando al respecto y me enganchó porque evidentemente tenemos que ver no solamente el antes, sino el presente y el después de las cosas, ¿no? Fíjate que yo te estaba escuchando y eso me llevó a recordar, Eduardo, lo que fueron las causantes de la caída de la Primera República en Venezuela en 1812, sin meterme tanto en la historia. Y justamente tuvo que ver de que dentro de las causantes estaba evidentemente el descontento de muchos, la gran mayoría, ¿no? Los pardos, los grupos indígenas, los negros libres, de que no veían, digamos, un beneficio de lo que iba a ser probablemente un proceso de independencia, ya que iban a quedar en manos de los mantuanos. Entonces ellos entendían, mira, nosotros al menos tenemos al Imperio Español que nos protege. ¿Qué va a ocurrir si quedamos en manos de estas personas que, dicho sea de paso, se declara el Acta de Independencia en 1811, pero no se libera a los negros, ¿no? Fue una acción después que toma Miranda para intentar recuperar Valencia. Esto me lleva al hecho de que si en Venezuela definitivamente, una vez que ocurra un proceso de cambio político, ¿no? De la salida de este régimen, no existen, primero, figuras con un alto, elevado concepto de la moral, ¿no? Se necesita una persona evidentemente reconocida como moralmente y éticamente capaz para tomar las riendas de no solamente las Fuerzas Armadas, sino ese mensaje, digamos, ese mensaje con autoridad, ¿no? Que tiene que darse a la nueva población, porque algo sí es muy cierto. Va a haber muchos militares que van a ponerse a la orden del nuevo gobierno, al igual que los civiles, pero hay tanto armamento por fuera y grupos y subgrupos que se han creado que evidentemente pudiéramos regresar a la época de los caudillos, ¿no? De estos guerrilleros ocultos en algún lugar de nuestra geografía, que evidentemente van a utilizar los medios económicos y el armamento que se le ha entregado para desestabilizar a este nuevo gobierno. Y estas figuras, no sé si existe algún tipo de secretismo, evidentemente, para mantenerlas, digamos, seguras hasta que no haya un cambio ya de hecho, o no existe esta figura. Y esto llama muchísimo la atención porque pudiéramos sentirnos acéfalos de esa figura una vez se ejecute el cambio. El venezolano históricamente siempre, digamos, militarmente hablando, el ambiente castrense ha dirigido nuestra patria desde siempre. En los pocos de 200 años más de historia que tenemos, más del 70% hemos estado bajo regímenes militares, ¿no? De diferentes categorías. Claro, pero yo aclaro, no es volver a los regímenes, es que tiene que haber un árbitro que administre la fuerza del Estado, porque si no, amigo, sepultan al gobierno que venga. Totalmente. En esta independencia de poderes, ¿no? Y en este Estado de Derecho que se tiene que inmediatamente imponer en Venezuela, nosotros no sabemos quiénes son estas figuras que van a tomar el mando y si existe alguna estructura. Más bien he visto
que la proyección que está dando este nuevo gobierno a través de las personas que rodean a María Corina Machado son otras mujeres que, digamos, voceras de estos ideales de María Corina Machado, pero no vemos que exista una estructura fuerte que después vaya a tomar el poder y moralmente bien capacitados como para poder dirigirnos. Es correcto, y es lo que preocupa, Sí, Henderson. y para cerrar, me estoy yendo a los 3 minutos, yo quiero decir que, bueno, evidentemente yo en mi caso confío en lo que es la fuerza de la historia. Mira que es muy importante que nosotros podamos entender el hecho, Eduardo, en el caso de la figura de Donald Trump, que es muy importante el hecho de que todo esto está ocurriendo en el momento de Donald Trump, es porque, fíjate, si nosotros evaluamos el momento actual, los precios todavía en Estados Unidos no han disminuido, ¿no? La inflación todavía está mellando en el bolsillo del americano. Hay mucho descontento en la sociedad latina, hispana. Evidentemente, fíjate que él recuperó Arizona y bueno, termina ganando en Florida por el voto latino, ¿no? Entonces, imagínate tú, para un Donald Trump, que su nueva residencia es en la Florida, básicamente es donde pasa muchísimo tiempo, no, no sea este presidente que pase la historia teniéndola tan cerca, ¿no? Por haber liberado no solamente a Venezuela, sino que termine por derrumbar el régimen cubano. Entonces, Sí, sí, ese bastión de acá. un presidente que está necesitando retomar para el Partido Republicano nuevamente el apoyo del voto latino. Un presidente que necesita ganar, no con su dialéctica, sino que ganar la lucha en cuanto a la inflación y lo que está afectando el bolsillo del ciudadano americano y de los latinos que vivimos en los Estados Unidos, el hecho de que los precios aún no bajan y evidentemente poder, digamos, asegurar para los Estados Unidos, no solamente en estas nuevas negociaciones que se están dando con Guyana, sino asegurar a través de Venezuela para los Estados Unidos, no solamente el petróleo en el área energética, ¿no? Siendo él un presidente petrolero, ¿no? Sino todos los minerales, tierras raras y lo que pudiera Estados Unidos poder llegar en acuerdo de negociaciones con Venezuela, sin olvidar evidentemente en la historia que una vez que Venezuela sale el acta de independencia, el primer gobierno que le tocó las puertas para comenzar las relaciones económicas fue justamente los Estados Unidos. Entonces, No, y que además organizaría todo el hemisferio. Henderson, te corto aquí y no, dale, perdona. tranquilo. Luis, Henderson agarró los 3 de él y los 3 tuyos, pero yo te voy a dar un bonus de 5 minutos para que nos des tu opinión y con No, no, esto no, yo voy a cerramos. decir algo muy rápido. No, no, porque Anderson complementó muy bien No, esa muy respuesta puntual, además todo a el esa contenido. pregunta. Sí, sí, pero yo voy a decir cosas que quizás mucho no le va a gustar. Venezuela necesita una transición de aproximadamente entre 6 meses y un año y medio, y quizás me estoy quedando corto, por parte de personas que tomen decisiones totalmente antipopulares, decisiones totalmente antipolíticas. Bien lo decía Henderson, que muchos militares se van a ir quizás a las montañas, al monte, a desconocer la próxima administración que dirija Venezuela. Sin embargo, ya existen cualquier cantidad de grupos paramilitares y grupos insurgentes dentro de Venezuela que hacen vida en Venezuela, porque Venezuela es una mina de oro, literalmente es una mina de oro. Entonces, yo he visto el plan de gobierno que tiene María Corina y su séquito, y eso me parece espectacular. Son personas que tienen plasmado un proyecto, pero para tú comenzar a caminar o a correr, tú primero tienes que gatear, después tienes que aprender a caminar y después correr. Y si acaso después es que quieres volar, pues ahí es donde vas a comenzar a volar, después que tú ya has pasado los pasos A, B y C. Entonces, nosotros no podemos imaginarnos un plan de proyecto o un proyecto de país sin antes tú sanear las instituciones del Estado. Y para tú sanear las instituciones del Estado, lamentablemente, Eduardo, lamentablemente tiene que haber mano dura. Y cuando te digo mano dura, es una mano que no viene de un político tradicional. Lamentablemente va a venir de un militar o va a venir de la parte militar, porque la parte militar es la que posee el armamento, es la que posee el poder de fuego. Y en este caso no El estoy diciendo que, conocimiento que, de que la exista administración de la fuerza del Estado. Sí, pero no quiero que la gente me vaya a malinterpretar diciendo que estoy buscando otra vez la bota militar en Claro. Venezuela.
es triste, pero se necesita en este momento la fuerza militar para erradicar a gente como la FARC, a gente como la LLN, a gentes como Hamas, a gentes como cualquier cantidad de diferentes grupos insurgentes que hacen vida en Venezuela. Tú vas a Bolívar, Eduardo, y lamentablemente eso está dividido entre carteles, no del narcotráfico solamente, de bandas Pandillas, gangsteriles, diferentes pandillas. y eso es a nivel nacional. Y eso es a nivel nacional. Obviamente, en los estados donde tú puedes traficar, donde tú puedes extraer el oro, donde hay dinero, es donde más tú vas a ver este tipo de bandas criminales. Entonces, para tú poder realizar gobierno, para tú poder hacer gobierno, tú tienes que eliminar todo este tipo de cosas primero. Yo no he visto dentro de las intervenciones que ha tenido estas personas cercanas a María Corina, ni la misma María Corina, diciendo cómo va a ser o que esto es parte de su plan de gobierno. Porque vuelvo y te repito, es muy bonito todo lo que ella tiene plasmado en papel de qué es lo que ella va a hacer en los primeros 100 días. Pero es que tú no puedes comenzar esos 100 días sin tú antes eliminar este tipo de males, porque estos tipos de males, si tú no los eliminas, Eduardo, y quiero dejar esto bien claro, nosotros tenemos una sola oportunidad. En el momento en que se descalabre el régimen chavista, en el momento en que caiga este régimen, tenemos una sola oportunidad de hacer las cosas bien. Y si no hacemos las cosas bien, pudiésemos nosotros perder Venezuela por completo. O sea, la república que nosotros hemos soñado se va al fondo de la alcantarilla, porque esta gente va a venir reloaded, va a venir con mucho más fuerza y va a venir con la experiencia de saber qué fue lo que los llevó o los catapultó al caer. Entonces va a ser muchísimo más difícil. Si ha sido difícil salir de esta gente todo este tiempo, va a ser muchísimo más difícil si nosotros dejamos que ellos vuelvan al poder. Y estoy hablando en futuro, imagínate, estoy hablando en un utópico escenario, porque nosotros deberíamos estar planteándonos qué vamos a hacer nosotros para poder terminar de erradicar el régimen antes de nosotros, disculpa, planificar qué va a ser el día de mañana. Obviamente van de la mano, pero es algo que nosotros estamos esperando, que obviamente, gracias a Dios, está este tercer país o este tercer protagonista en esta historia, que vendría siendo los Estados Unidos, que está dando, ¿sabes? Como esa gotica que va poco a poco, va diluyendo el concreto, pum, 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 hasta que llega un punto en que se fractura y nosotros, y vuelvo y hago inciso, hago mucho hincapié en esto, nosotros somos los que tenemos que dar el martillazo para poder derribar ese muro. Entonces, quizás muchos no les guste porque muchos dan por sentado de que va a ser María Corina y Edmundo automáticamente pero ellos tristemente no tienen esa. Fíjate que Edmundo ha dicho que incluso Maduro se debería ir y llevarlo lo ganado, o sea, cosa que tú dices, pero hermano, ¿cómo tú dices eso? Imagínate tú a la coalición en la Segunda Guerra Mundial, no, Hitler, vete, vete y nosotros no te hacemos nada. O sea, ¿qué Llévate pasa? O tu sea, vainita. llévate lo que te has ganado, porque es que ni siquiera es lo que te has robado, lo que te has ganado. Entonces, hay otra señora que dice que nosotros tenemos que tragar grueso con este tipo de personas. No, tú te vas a la historia de Hungría, a la historia de Polonia, a la misma a la misma historia de Rusia. Ellos no permiten el Partido Comunista en sus países porque se dieron cuenta que, claro, Rusia es algo aparte, pero voy a hablar de Hungría y de Polonia. Hungría y Polonia, o sea, el comunismo lo vivieron a carne viva, como nosotros lo hemos vivido, y ellos no quieren volver a eso. ¿Y qué hicieron? Esto se elimina y esto está prohibido. Entonces, este Ilegalizado, tipo, claro. este tipo de personas lo que quieren es convivir con estos delincuentes, que vuelvo y repito, bien lo has dicho tú muchas veces, Eduardo, por ahí está Miguel Rodríguez Torres, por ahí está Luis Ortega Díaz, por ahí está un poco gente que se dice del chavismo originario, que lamentablemente la oposición en su momento le ha dado bandera y le ha dado voz. Entonces es peligroso, eso es peligroso y repito, tenemos un solo tiro, un solo disparo para dar en la diana. Si no, olvidémonos de Venezuela. Sí, Luis, mira, ahora que tú nombraste, realmente el tema de la crítica no es solo por criticar, además que es deber ciudadano. Ayer veía una entrevista que le hacen a Magali Meda y cuando le preguntan a Magali Meda sobre el tema de las primeras 100 horas, los primeros 100 días, ellos hacen el mismo análisis que yo llevo tiempo criticando, que es, no, todo el mundo va a estar feliz, la gente va a estar celebrando en las calles y aquí todo el mundo quiere que se vaya el régimen. Entonces ellos asumen como que todo va a ser una transición pacífica y organizada porque todos quieren que se vaya Maduro. Tú nombraste el Estado Bolívar
Y yo ponía ayer el ejemplo del Estado Bolívar. Un general, un capitán, un comandante que estén en Bolívar, las pandillas, los malandros, los sindicatos, que digan y se pongan de acuerdo y digan, no reconocemos el nuevo gobierno, sea de quien sea. ¿Quién va a administrar el poder del Estado y decir, ustedes no reconocen la autoridad? Bueno, yo los voy a obligar a ustedes a reconocer la autoridad con contundencia. Y no ha habido acercamientos hacia esos sectores, pero ya ese es para otro programa. Luis Henderson, un fuerte abrazo, de verdad, muchachos, hermanos, además, en toda esta lucha. Gracias por estar aquí con nosotros. Y a las personas que nos ven, pues agradecidos como siempre de estar en compañía también del canal, de recomendarnos, de mantenerse ahí con nosotros ayudándonos a crecer. Muchachos, un fuerte abrazo y bueno, y a todos ustedes, pásenla bien, tengan un excelente sábado. Gracias a ti, Eduardo. Henderson. Gracias. Estamos en contacto. Estamos hablando, muchachos. Será para la próxima.